Henry James. Los periódicos. Durante un lapso de tiempo relativamente largo, la densa duración de un invierno londinense animado, si es que puede usarse esta palabra, por fogonazos y fulgores eléctricos, por tétricas incandescencias eléctricas, se encontraron una y otra vez en una cervecería no muy exquisita, una fonda situada en los aledaños del Strand. Siempre hablaban de la fonda y de la hora de la pitanza, que podía ser cualquiera entre la 1 y las 4 de la tarde. Siempre hablaban de casi todo, incluso de lo más elevado, de un modo que reflejaba con exactitud, o al menos eso, con respecto a sus circunstancias vitales, pretendían, su distanciamiento, su desdén, su ironía generalizada, una ironía generalizada que se esforzaban por hacer festiva, cuando menos para ellos mismos, y que en realidad les servía de refugio para la falta de sabor, la falta de servilletas, la falta, harto frecuente, de dinero, y de tantas otras cosas de las que les hubiera gustado gozar. Casi lo único que poseían con toda certeza era su juventud, completa, admirable, poco menos que invulnerable o, hasta el momento, inatacable. Pero no tenían en cuenta su propio talento, que en un principio habían dado por supuesto, y después ya no se habían cuestionado por falta de libertad de espíritu, así como ciertamente por alguna razón de tipo ofensivo para hacerlo. Se afanaban en otras cuestiones y en otros cálculos, los asombrosos límites, por ejemplo, de su suerte, o la asombrosa exigüidad del talento de sus amigos, pero ante todo se encontraban en esa fase de la juventud y en ese punto de sus aspiraciones en que el tema de referencia más frecuente es la suerte, algo tan claro como el agua o un modo elegante de designar el dinero en gente cuyo refinamiento rivaliza con la carencia de recursos. Porque ella no era más que una joven de las afueras tocada con un canotier, y él un joven desprovisto, en puridad, de justificación para lucir una chistera. Tenían, empero, la sensación de poder gozar, en cierto modo, de la libertad de la ciudad, y la ciudad, aunque sólo hiciera eso, al menos ensanchaba el horizonte del espíritu. Cuando a veces se veían forzados a aventurarse fuera del Strand, quejándose de esta obligación profesional, la curiosidad que los acompañaba al regreso era casi siempre mayor que cualquier otra, porque para ellos esa calle, con su alternativa, la más espaciosa, Fleet Street, representaba de manera abrumadora a los periódicos, y los periódicos constituían, sobre poco más o menos, todo el mobiliario de su conciencia. La prensa diaria se les presentaba como ese nido arropado entre las ramas que se agitan mientras los pájaros surcan los aires buscando el sustento de sus crías. Era para ellos un receptáculo que debía su configuración a un instinto, como consideraban al periodístico, más extraordinario que el del animal, más organizado. Exigía que se fueran depositando regularmente y sin desfallecer colaboraciones, cabos sueltos, grano para alimentar el molino, todo digerible y transformable, todo transportado con pico veloz y alas, a menudo agotadas. De no haber existido los periódicos hubieran sido inconcebibles dos jóvenes del tipo al que aludimos, dos compañeros fortuitos, inocentes y cansados, pero aún así de una acuidad que frisaba la penetración, que, acabada la ronda de cervezas, apartaban las jarras y los platos y apoyaban los codos en la mesa hasta que se encontraban con la terrible elocuencia de la cuenta. Maud Blandy bebía cerveza. Puede decirse que no le hacía ascos y fumaba cuando la intimidad lo permitía, aunque ponía el límite en el punto preciso, del mismo modo que se jactaba de saber ponerlo, periodísticamente hablando, en lo que respectaba a otras finuras. Ciertamente puede decirse que era producto del día, y tanto era así que podía haber nacido cada día, completando su ciclo vital, como sucede con algunos insectos efímeros al día siguiente. Era como si el pasado se hubiera malgastado en ella y no hubiera un futuro que le pudiese encajar. La verdad es que ella misma, al menos en lo tocante a sus grandes preocupaciones, era una edición especial, un número extra, de esos que salen a las horas del bullicio y que viven su vida entre el estrépito de los vehículos, el ir y venir de las aceras y el griterío de los chicos que vocean las portadas de acuerdo con la dosis exacta de escándalo que conviene propalar a los cuatro vientos.
la cantidad necesaria que es preciso administrar, según el voluble temperamento de Fleet Street, a los nervios de la nación. Maud era, en suma, un número de escándalo con faldas, en plena calle, en el club, en el tren de las afueras o en una casa humilde. Aunque ha de decirse paladinamente, las faldas no eran algo esencial en ella, y esta era una de las causas, en una época de emancipaciones, de su intensa actualidad, así como, a buen seguro, de una buena fortuna a la que, por muy impersonal que Maud se considerase, no estaba en situación de saber hacer justicia plenamente. El don de poseer de modo innato esos ademanes de chico la salvaba de quedar en situación desairada al arrellanarse en las butacas o abrirse camino a codazos. De ella podía decirse literalmente que habría agradado menos u ofendido más si se hubiera visto obligada o inducida a afirmar, no cierta vanidad, desde luego, que estaba por encima del sexo. La naturaleza, su propia constitución, la contingencia, llamémoslo como nos plazca, la habían aliviado de este cuidado. Porque lo cierto era que la lucha por la vida, la competencia con los hombres, el gusto imperante, la moda del momento, la habían hecho superior o, en todo caso, de veras indiferente, y no le costaba mantenerse en esa situación. Y esto lo lograba con la ayuda de una extremada llaneza personal, paso decidido y simplicidad de intenciones, sin aspavientos, sin una gracia ni una mínima inconsecuencia o recordatorio extraviado que interfiriese con ese logro. Y no sería descabellado decir que este logro, nos referimos a la sencillez del personaje, nunca hubiera sorprendido tanto como en los momentos de fortuita camaradería con Howard Bright. Porque si las señas personales del joven no dejaban ver específicamente la impronta, como la de su amiga, de una fase evolutiva, podía en cambio no ser definido como tan violenta y rozagantemente varonil como para eclipsar a Maud en el espectáculo. Sucedía pues que cuando se los veía sentados juntos, ella, por contraste, decía parecer aniñado. Maud se servía con naturalidad de ademanes, tonos, expresiones y apariencias que Howard o bien inhibía por sensibilidad a la hegemonía de ella, o porque habían quedado meramente latentes de tanto darlas por supuestas. De modales suaves, sensible, desmedrado y condenado a un constante ir y venir, por un cálculo tal vez erróneo en cuanto a la salida final, había claudicado ante tantas cosas, estaba incluso tan asqueado de otras, que el menor de sus cuidados era el de cultivar una apariencia gallarda. La única gallardía que le preocupaba era la necesaria para ganarse el almuerzo. Si bien nunca estaba más desprovisto de mordiente que cuando solicitaba personalmente esos jirones de información, o cuando cazaba esos fragmentos de noticia que andaban pululando y de los que dependía su almuerzo. De haber contado con algo más de tiempo para detenerse a cavilar, se habría percatado de que si Maud Blandy le gustaba era en parte por la impresión que ofrecía de poder hacer algo por él. Lo que Maud pudiera hacer por ella misma nunca se le había pasado por la cabeza. De la medida exacta en que podría hacerlo tenía por el momento una idea vaga, pero sólo en tanto que demostración de cómo un individuo puede seguir adelante pese a la falta de estímulos. De hecho, a Howard le parecía el único estímulo con que contaba, y esto por vía de ejemplo, ya que el precepto era francamente disuasorio. Del mismo modo que el verbo era desenvuelto, el juicio sumario y el acento no demasiado puro, la cuestión era que Howard, por ser lo más sencillo cuando estaba en compañía de Maud, hacía gala de una pasividad que le confería hasta cierta gracia y ponía tal atención que casi parecía distinguido. Como ella, por su parte, carecía de estas dos prendas, que no se cuentan, desde luego, entre las primordiales para un hombre, Maud añadía a la conversación los comentarios impacientes propios de la reacción requerida, creando, de este modo, una cerca protectora tras la cual podía esperar pacientemente. Y en verdad, apresurémonos a decirlo, era mucho lo que tenían que esperar los dos. Su noviciado se les antojaba inacabable. La distancia entre los peldaños de la escalera les parecía terriblemente grande. La escalera de mano descansaba en el muro pétreo de la atención pública, masa de sustentación que al parecer poseía en alguna parte, en lo alto, un rostro grande, ingrato, inexpresivo,
un semblante provisto de ojos, orejas, una nariz impertinente y una boca entreabierta. Todo ello extremadamente útil siempre y cuando lograra alcanzarse. Entretanto, la escalera trepidaba, se agitaba y crujía bajo el peso de quienes se agolpaban para encaramarse, escalón sobre escalón, ocupando los travesaños superiores, intermedios y más bajos, e impidiendo por completo a los más jóvenes, situados donde se hallaban nuestros amigos, el menor atisbo de la cima. Era únicamente Howard quien mantenía la opinión contradictoria. Él mismo confesaba que le gustaba llevar la contraria, de que Maud había logrado escalar un peldaño más alto que el suyo. Por su parte, Maud se había limitado a reconocer en sí misma más capacidad de aguante en una determinación más firme. Había reconocido, en momentos de lucidez, si Howard no recordaba mal, poseer vocación. También había reconocido que en su casa eran 11, siendo ella la más pequeña, y que las diferencias se difuminaban tanto que bien podían haberla bautizado con el nombre de John. También había reconocido, antes que nada, con la mano en el pecho, que, puestos a hablar en serio, ninguno de los dos había llegado a ninguna parte, mas esto era compatible con su insistencia en que era Howard, de momento, a quien le sonreía la suerte. Cuando él escribía a la gente, daban su aquiescencia, o al menos se dignaban a contestar. Es más, casi siempre contestaban con verdadera ansia, así que Howard nunca le faltaba algo que ofrecer a los compradores. De estos soberbios especímenes de la ansia humana, del ansia por antonomasia, de la verdadera, del anhelo de figurar, de quienes sucumben al cebo de la publicidad, Howard había ido coleccionando ejemplares en cantidades suficientes para abrir un museo muy completo. Y en ese museo, la pieza más preciada, la verdadera joya, hacía tiempo que estaba decidido cuál era. Se trataba de una celebridad del día que merecía, sin discusión, una vitrina para él solo, más llamativa que cualquiera, y ante la cual el arrobado visitante se estremecía, admirado al reconocerlo. Sir A. B. C. Bill Muffet, K.G.B., se erguía en toda su estatura y debía su lugar privilegiado a la especial relación que Howard Brigg se jactaba de mantener con él, si bien su eminente presencia en dicha colección hubiera estado justificada, general y notoriamente, en cualquier caso. Era universal y ubicuo. Se le celebraba bajo las rúbricas relevantes en cada página de cada texto impreso, de cada día del año. Conformaba un rasgo tan esencial de todas las ediciones de cualquier publicación que se preciara, como puede serlo la cabecera, la fecha de publicación o los anuncios por palabras. Siempre había hecho algo o estaba a punto de hacerlo, en torno a lo cual se arremolinaban los honores de anunciarlo. En realidad, al haberse convertido así en objeto de falsas informaciones, la mitad de su crónica consistía en un mentiz oficial de la otra mitad. Su actividad, si no conviniera mejor denominarla su pasividad, superaba con creces la de cualquier otro personaje que estuviese a la luz pública, ya que ningún otro conocía tan escasas y breves intermitencias. No obstante, al existir una cara interior y otra exterior de la historia, la cantidad de cada uno de sus componentes era sólo analizable fácilmente por quien poseyera el crisol idóneo. Howard Brigg, los brazos sobre la mesa, sabía descomponer sus elementos y volver a reunirlos la mayoría de los días del año, y los divertidos comentarios que acompañaban el proceso solían salpimentar sus coloquios con Maud Blandy. Eran muchos los arcanos, o eso le gustaba creer, que la joven pareja conocía, pero ninguno era tan escandaloso como el modo en que, para resumir este distinguido personaje, alimentaba su distinción. Ciertamente, este hecho no se les ocultaba a todos cuanto tenían que ver con la prensa. Cofradía o hermandad sin duda interesada, en ello les iba, en última instancia, el propio condumio, en enmascarar los recovecos que conducían al oráculo, en no contar historia fuera del colegio. Todos por igual vivían de la solemnidad, de la sacralidad, del oráculo, de modo que las idas y venidas, las intenciones y desmentidos, lo que hacía o dejaba de hacer Sir A. B. C. Biddle Muffet, KGB MP, formaban parte en diverso grado de esa solemnidad. Y los periódicos que, tomados en conjunto, eran la gloria de la época, aunque aparentemente multiformes, eran fundamentalmente uno solo.
de modo que cualquier revelación en el sentido de que se consagraran o pudieran consagrarse a hacer flotar un objeto no intrínsecamente boyante hubiera causado, de manera lógica, descrédito desde la circunferencia, donde era probable que se produjese la revelación, hasta el centro. De ello se daban perfecta cuenta nuestros intransigentes neófitos, a la par que infinidad de otros periodistas, pero había algo en la naturaleza del genio de ambos por su constitución, o en la naturaleza de su condición nerviosa, fácilmente maleable, según las circunstancias, que agudizaba casi hasta la acerbidad su fruición en una imitación tan hábil de la voz de la fama, porque la fama era toda voz, como podían corroborar quienes vivían con el cilindro del teléfono pegado a la oreja, y los factores que formaban la suma, tomados de uno en uno, de la máxima vulgaridad. Pero su acumulación constituía un triunfo, y uno de los máximos que la época podía mostrar, de industria y de vigilancia, pues, después de todo, ¿no era cierto que un hombre que no hubiera hecho nada durante 10 años alimentaba, canalizaba y dirigía a su antojo las caprichosas fuentes de la publicidad? Trabajaba a su manera, como un regante con su asadón. Concluida la jornada, podía decirse que se había ganado la recompensa de obtener a la mañana siguiente su pequeño caudal de gloria. Incluso para una cuestión como la de desmentir la noticia de que Sir A. B. C. Bedell Moffat, KGB MP, fuera a girar una visita al sultán de Samarcanda el día 23, siendo cierto, empero, que le iniciaría el próximo día 29. La atención personal requerida no era una bagatela, considerando la leyenda y el hecho, el mito y el significado, el torpe error original y la subsiguiente y digna verdad, permitiendo, a la postre, la declaración todavía no formulada de que la visita habría de anularse, como consecuencia de los demás compromisos ineludibles del visitante, y teniendo en cuenta el sinnúmero de canales que todavía restaba por irrigar. Una tarde de diciembre Howard alargó un periódico vespertino a Maud, indicándole un párrafo que la joven miró sin mucho entusiasmo. El gesto de Maud hubiera podido dar a entender que conocía por instinto su contenido. La exclamación que exhaló tenía un deje de hastío. Ah, ahora las explota a ellas. Si se ha puesto a ello, las hará sufrir. Para cuando haya concluido la vuelta al mundo, habrá ya otra cosa que contar. Estamos autorizados a anunciar que el enlace de la señorita Miranda Bell Moffat con el capitán Guy Devereux del 15º Regimiento de Fusileros no va a celebrarse. Nunca mejor dicho, autorizados a anunciar, cuando ha tirado de todos los cables del mecanismo uno tras otro, están autorizados a declarar algo todos y cada uno de los días del año, y la autorización no es difícil de obtener. Lástima por las hijas, ahora las está sacando a la palestra. Tendrá que echarlas al pote a las pobres, creo que son varias, y sacarlas a pasear cuando falte otra cosa. Qué agradable para ellas verse lanzadas por los aires como pelotas de golf por el certero tiro paterno. Pero tampoco digo que no les guste. ¿Por qué iba uno a suponer tal cosa? Era especialmente vívida la impresión que Howard Big tenía hoy de la avidez general, y tanto él como su colega se vieron arrastrados por igual a una de esas peroratas levemente violentas contra sí mismo y su trabajo que sólo las mentes adocenadas eluden sistemáticamente. La gente, o al menos así lo veo yo, prefiere casi siempre que se hable mal de ella a que no se hable en absoluto. Cada vez que los pones a prueba, por lo menos cuando yo lo intento, te reafirmas en tu opinión. No es solo que con ofrecerles el dedo para que se suban se te echan encima como peces hambrientos, es que se salen del agua, saltan por millares y corren brincando y boqueando con ojos desorbitados hasta la puerta de tu casa. Ya conoces la expresión francesa, tener des yeux de carpe, expresa de manera muy gráfica las miradas que rodean al joven periodista, y te aseguro que a veces tengo la impresión de que si me atreviera a no cerrar los ojos ante el espectáculo, perdería brillo el oropel de las primeras ilusiones. Say I'll do it. Ya lo dice la canción, y es una de las sorpresas más elocuentes. Uno pensaba que quedaban espíritus egregios que no sucumbirían a ello, es decir, que no harían el menor gesto para cortejar al oráculo, pero, válgame Dios, les brindas la oportunidad y son los peores, los más ávidos,
Te lo digo en serio, no me resta ni una pizca de fe en ningún ser humano, salvo, desde luego, continuó el joven, con dos excepciones, ese ser extraordinario que tengo ante mí y ese otro frío, calmado y comprensivo al que distingues con tu confianza. Pero nosotros vamos a contracorriente, vemos, comprendemos, sabemos que tenemos que vivir y cómo vivimos, al menos lo hacemos así, los dos solos, nos tomamos nuestra revancha intelectual, nos libramos de la indignidad de hacer el necio tratando con necios, lo cual no quiere decir que no disfrutáramos más si lo fuéramos, pero es algo que no se puede evitar. Carecemos del don de no ver. Lo hacemos lo peor que podemos para lo que nos pagan. Tú, desde luego que sí, respondió Maud Blandy al cabo de un rato, ahí sentado con tu cinismo desalmado y robándome el ánimo. Yo necesito fe en el trabajo. Además, si no eres un necio en este mundo nuestro, ¿dónde te metes? Vamos, vamos, gruñó su colega sin alarmarse en demasía. No me vayas a fallar, ¿eh? Se estaban mirando por encima de los platos limpios y aunque a primera vista no parecían iluminados por la luz o el aura del romance, resultaba bastante evidente que existía un vínculo entre ellos. Este hombre suavemente sardónico se habría sentido radicalmente solo si aquella jovencita, un tanto seca, no le hubiera hecho pensar, de una manera que no se atrevía a poner a prueba por pura aprensión, que estaba reservándose para él, y la conciencia del inexistente capital, que por parte de Maud era perfectamente compatible con esa economía, resultaba 1 o 2 grados menos deprimente, imaginando que en cierto modo era él quien subvenía a sus necesidades. Pero no se trataba de gastos de dinero, no se trataba de eso. Lo que sucedía no era otra cosa que, hallándose Vic, como él mismo decía, en el cotarro, tiraba siempre de su amiga como si hubiera sitio para ambos. Se lo contaba todo, la hacía partícipe de todos sus secretos. Hablaba y a menudo la hacía sentirse rígida, sin sustancia, carente de capacidades y de arte, pero con el oído lo suficientemente fino para sentirse extrañamente conmovida unas veces y absolutamente arrebatada otras, mientras el virtuoso interpretaba una pieza en su presencia, era su violinista y su genio. Maud no estaba segura ni de su propio gusto ni de las melodías, pero si no podía hacer otra cosa por él, al menos podía sostenerle el estuche mientras él se las había con el instrumento. Nunca se les había ocurrido pensar que pudieran acercarse más, pues parecían próximos, realmente cercanos para el placer, cuando ambos, llevando una vida decente de joven, estaban mucho más cerca del otro que de ninguna otra cosa, no conocían placer que estuviera más lejano. Lo que los unía, en resumidas cuentas, era que se hallaban a bordo del mismo barco, una cáscara de nuez en el mar encrespado, y que las maniobras necesarias para mantenerlo a flote no sólo eran las que, por razones de seguridad, la situación exigía, sino que también favorecían la reciprocidad y la intimidad. Esta charla sobre una mesa de mármol grasienta, fregoteada con bayetas húmedas por muchachas uniformadas de negro, demonios inexorablemente apretados en la frágil nuca, estas sesiones que a menudo se prolongaban en fondas tapizadas de pegamoide, presididas por listas de precios de aspecto penal y pirámides de bollos, les permitían descansar sobre los remos, tanto más cuanto que estaban en contacto con familias enteras de cervecerías, empresas filiales, cada una de ellas ejemplar de una prole innumerable e indistinguible, y habían aprendido a conocer las horas de relativa elegancia, temprano o muy tarde, en que las rendidas escanciadoras se sentaban exhaustas y los bancos rojos mostraban desoladores lugares vacíos entre los clientes. Entonces era cuando a veces renovaban su complicidad y lo hacían mediante gestos desmañados y escuetos que habrían pasado inadvertidos para cualquier testigo. Maud Blandy no necesitaba besarse la cruz en los dedos para mostrar que también ella sentía lo que él quería decir. Por otra parte, nunca había hecho este gesto, ni su compañero lo hubiera imaginado de ella. Aquel idilio de Big era cosa tan gris que no parecía tal, era una realidad a la que se había llegado sin fases, matices, sin formas. Si hubiera caído enfermo o sufrido un accidente, ella le habría acogido, caso de haber fallado otros recursos en su regazo, pero siendo esto algo apenas maternal, ¿habría podido calificarse de romántico? De cualquier modo, en este momento, ella introdujo su petición en favor del elemento general. No puedo evitarlo,
Lo de Bedell Muffet es demasiado magnífico, me atrae. No sé, tengo una corazonada, estoy a la expectativa de lo que puede ocurrir. Es un genio, de veras, conseguir tanta celebridad sin hacer absolutamente nada. Llevarte el gato al agua contra viento y marea. Me refiero a salirte con la tuya cuando lo que te interesa es la celebridad. Es como si nunca hubiera hecho la menor cosa, pero cuando te paras a pensarlo, en realidad, ¿qué ha hecho? Pues, amiga mía, lo ha hecho todo. No se ha perdido ni una. Ha estado en todo, detrás, en medio, encima, debajo y dentro de todo lo que ha sucedido en los últimos 20 años. Siempre está, y aunque nunca haga un discurso, siempre consigue que se le mencionen en los sermones de los demás. Eso sí que es hacerlo por lo barato y mejor que cualquiera de los demás, pero es hacerlo a conciencia, que es lo que estamos hablando. Y hasta el momento, argumentaba el joven, el estar a la cabeza de cada aspecto lo consigue con la ayuda de todo, porque los periódicos lo son todo y más. Están hechos para gente como él, aunque sin duda él es quien mejor sabe servirse de ellos. A veces me he recorrido uno de los más gordos de cabo a rabo, es un juego de verdad emocionante, para ver si le cogía en falta. Creía que ya lo había conseguido cuando en la última página, en la última columna, gracias a Dios los anuncios no cuentan, me lo encuentro. Tamaño natural e infalible, como una brújula. Pero es que, en último término, en cierto modo, la cosa se mueve sola, funciona sola. El señor este entra y sale por su propio impulso, en manos de los linotipistas, a fuerza de costumbre, las letras forman ellas solas su nombre. Cualquier conexión, cualquier contexto es tan bueno como cualquier otro, y el viento que originariamente era provocado sigue soplando a su favor. Así que lo más interesante para él sería ahora mantenerse al margen. ¿No comprendes? Te lo digo en serio. A mí me parece que el broche de oro de su historial en este momento sería conseguir escapar de esto. La atención de la joven se había ido concentrando mientras su amigo desarrollaba la argumentación. Pero no puede escapar. Está metido de lleno. Maud hizo una pausa. Había estado cavilando. Esa es mi idea. ¿Tu idea? Las ideas son siempre una bendición. ¿Cuánto quieres con ella? Maud continuó dándole vueltas como sopesando su valor. Tal vez se podría hacer algo con ella, aunque haría falta imaginación. Howard mostraba asombro y ella a su vez parecía asombrada de que él no lo viera. ¿Es una situación para el teatro? No, es demasiado buena para el teatro, pero no lo bastante buena para un relato. ¿Serviría entonces para una novela? Bien, creo que empiezo a verlo, dijo ella, y se le puede sacar mucho, pero no lo veo como algo con lo que tú o yo podamos hacer nada, sino con lo que puede hacer él mismo. Eso es a lo que me refiero ahora mismo, explicó ella, con lo de tener una sensación ominosa de lo que podría sucederle. Ya me ha sucedido más de una vez. Entonces concluyó, habremos logrado dar vida a la vida misma. Lo tendremos. ¿Sabes que no te falta imaginación? Su amigo, bastante interesado, parecía haber captado ahora su pensamiento. Se me ocurre que, por alguna razón sumamente imperiosa, se podría sentir obligado a retirarse, a vivir discretamente, o mejor, a esconderse como alguien perseguido por la justicia. Pero entonces, acosado por los fogonazos sensacionalistas que él mismo desencadenó y alentó, se ve ahora literalmente devorado, como Frankenstein, desde luego, por el monstruo que él mismo ha creado. Bueno, lo tienes perfectamente claro. El joven se hallaba ostensible y artísticamente turbado, reconociendo aspectos que sus ojos habían contemplado seriamente un momento antes. Pero se necesitará mucho trabajo. No, repuso Maud, no tendremos que hacerlo nosotros, lo hará él mismo. Tengo mis dudas. Howard Big tenía efectivamente sus dudas. Lo divertido sería que él lo hiciera por nosotros. Me refiero a que él quisiera que le ayudáramos a desaparecer. ¿Nosotros? Suspiró melancólica la muchacha. ¿Por qué no? Cuando quiere aparecer viene a nosotros. Por supuesto, querrás decir que acude a ti personalmente, porque supongo que a estas alturas sabrás que nadie viene a mí. Bueno, en un principio fui yo quien acudí a él. Le abordé directamente, le entrevisté a domicilio, no sé dónde. Seguro que te lo he contado ya en alguna ocasión. Fue hace 3 años. Me parece que le gustó como lo hice. La verdad es que es encantador ese cretino. Se quedó con mis señas y desde entonces me ha escrito 3 o 4 veces de su puño y letra.
cartas solicitándome hacer uso de los estrechos contactos que mantengo y que confíen que siga manteniendo con la prensa diaria para desmentir el infundio de que haya reconsiderado su opinión acerca del asunto de las mantas entregadas al hospital de Upper Totting. Pero él no ha reconsiderado su opinión en ningún punto, hecho que desea manifestar en honor a la verdad de los hechos y sin ánimo de seguir robándome mi valioso tiempo. Por último, considera este tipo de cosas un bien del que puedo disponer, gracias a mis estrechos contactos, a cambio de unos chelines. ¿Y es así? Ni siquiera por unos peniques. Todo el mundo tiene su tarifa, pero la suya es muy baja. Al parecer tiene un valor que el dinero no refleja. Siempre es bien recibido, pero no siempre se le paga. Lo verdaderamente fascinante es su prodigiosa memoria, el hecho de que nos mantenga todos alejados y no confunda a quien le dijo que no hizo esto o aquello con el otro al que le dijo que sí lo había hecho. Hace poco me escribió de nuevo para otra cosa, su supuesta declaración acerca de la fecha de la próxima fiesta escolar del orfelinato de cocheros de Chelsea. Yo debo buscar mercado para el valiosísimo producto y esto nos mantiene en contacto, de tal modo que si las complicaciones que intuye llegan a producirse, la sola idea me parece demasiado maravillosa, es posible que vuelva a acordarse de mí una vez más. Imagínate que se me acerca y me dice, ¿y ahora qué es lo que puede hacer por mí? Vic se perdió en esta visión deliciosa que gratificaba hasta extremos insospechados su bienquista conciencia de la ironía del destino, conciencia acariciada con tal delectación que era incapaz de escribir 10 líneas sin recurrir a este concepto. Sin embargo, Maud mostraba en este punto una reserva que parecía haberse ido desarrollando a medida que se abría la posibilidad. Creo en ello. Tiene que ocurrir. No puede suceder lo contrario. Es el único desenlace posible. Si él lo ignora, nadie lo sabe. Los simples del mundo, todos, solo lo sabemos tú y yo. Pero recuerda lo que te digo, no va a ser nada agradable. ¿No será divertido? Será penoso. Tendrá que haber una razón para ese vuelco. El joven se regodeaba en esta visión. Más o menos veo. Comprendo lo que quieres decir, pero salvo en el teatro, ¿qué importancia tendría eso? Sus razones son asunto que le incumben a él. Lo que a nosotros nos importa serán su miedo y su desamparo. El hecho de verle en la pira sin que nada ni nadie haga un gesto para apagarla, le veremos chillar pidiendo un cubo de agua, consumirse entre las llamas. La mirada de ella se había ensombrecido. Se vuelve uno cruel. Es decir, te vuelves cruel tú. Vamos, la profesión lo exige. Es verdad. Ve uno demasiadas cosas, pero estoy dispuesto a abandonar. Bueno, repuso ella al cabo de un rato, yo no lo estoy, pero parece que está escrito que voy a tener que hacerlo. Yo no veo bastante, no veo suficiente, así que, por lo que a mí me toca en la historia, Maud había echado hacia atrás su silla y buscaba el paraguas. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Inquirió Howard con un asombro un poco exagerado. Maud se quedó mirándolo mientras se enfundaba en sus raídos guantes. Bueno, ya te lo contaré en otra ocasión. Howard, recostado, no se movió de su sitio mientras ella había vuelto a inquietarse. Él estaba tan campante. ¿No consideras que es ver suficiente ver el haber revelado en términos tan espeluznantes el sino de Belle Moffat? Ah, no es asunto mío. Belle Moffat es tuyo. Tú eres su hombre o uno de sus hombres. Volverá a recurrir a ti. Además es un caso especial y ya digo, lo lamento por él. Pero eso demuestra lo que puedes ver. El silencio de Maud pareció admitir por un momento esta afirmación, aunque evidentemente en su fuero interno hacía una distinción que no llegó a expresar. No veo lo que quiero, lo que necesito, añadió, y si él tiene alguna razón, debe ser una razón terriblemente importante. Para ser importante, ha de ser terrible. ¿Quieres decir que ha hecho algo? Sí, algo que no llegará a descubrirse si consigue dejar de salir en los periódicos, si logra permanecer por algún tiempo en la oscuridad. Ya sabrás lo que es. No podrás evitarlo. Pero yo no lo deseo, por nada del mundo. Maud se había levantado mientras decía esto, pero él seguía sentado y la miraba con un interés que, debido al extraño énfasis que ella había puesto en sus palabras, pudo parecer burlón, cuando también él se levantó. Ah, pues entonces, delicada y sensible criatura,
Prometo ahorrarte el disgusto. 2. Tornaron a encontrarse días más tarde y parecía ley de sus encuentros que hubieran de producirse a escasa distancia al este de Charing Cross. La función de tarde de una obra dramática vertida del finlandés y representada ya durante una serie de sábados había mantenido a Maud durante una hora en un pequeño teatro polvoriento y bochornoso cuya espesa atmósfera flotaba sobre los grandes sombreros recortados y emplumados de las damas como sobre la flora y la fauna de una selva tropical. Al final de ese tiempo, Maud Blandy se abrió paso desde su butaca en la última fila para sumarse en el vestíbulo a un grupito de críticos corresponsales independientes y espectadores con cierta retranca y puños de camisa manchados de lápiz que intercambiaban expresiones que oscilaban desde menuda birria hasta no está nada mal. Mientras ideas de este jaez resumaban o destellaban en el ambiente, nuestra joven, absorta en la tertulia, no reparó en que un caballero situado al otro extremo del grupo, pero un poco al margen, tenía puestos por algún motivo inexplicable, aunque sin duda sumamente respetable, sus ojos en ella. Había estado aguardando a que Maud le reconociera, y no bien hubo captado su atención, se aproximó con ansiosa inclinación de cabeza. Para entonces Maud Blandy lo había situado. Se trataba del objeto más refinado y flamante con el que le había tocado habérselas hasta la fecha en el ejercicio de su profesión. Al advertirlo no podía, sin embargo, dejar de sentir una punzada de dolor que aquel amigable acercamiento no hacía sino agudizar. Y la causa del desasosiego era aquel personaje sonrosado, lustroso, agradable, pero todas luces angustiado, al que Maud había atendido a domicilio por propia iniciativa que él acogió de inmediato con alborozo y cuya simpática personalidad, basada en elementos Chippendale, fotográficos y autográficos de su apartamento de Earl's Court Road, se había encargado de ensalzar en la prosa más ágil de que era capaz. Con humor había descrito Maud su perrillo favorito, revelado, con su permiso, cuál era su Kodak predilecta, explicado cómo le gustaba pasar los domingos, hasta le había sonsacado la tímida confesión de que, siendo sinceros, prefería las novelas de aventuras a la novela sutil. Por tanto, la confusión de Maud ahora era tanto mayor cuanto que sin duda resultaba conmovedor presenciarlo. El entrevistado se había aproximado a ella sin ánimo de reproche, sin aludir siquiera de entrada a un asunto que no resultaba fácil de explicar. Originalmente, Maud Blandy lo había definido, tuvo el instinto de halagarle así, como uno de los bienaventurados de la tierra, pero la impresión que le causó a domicilio cuando se avino amablemente a dejarse entrevistar había crecido en ella la envidia, una sensación de invidencia de las odiosas distinciones que la fortuna crea, aún más radical que cualquier otra que su conciencia literaria, que ella misma consideraba rígida, hubiera tenido que afrontar antes. Era rico, por fuerza tenía que serlo, al menos para los cálculos de ella. En cualquier caso, él lo poseía todo y ella nada, nada salvo la vulgar necesidad de ofrecerle que se jactara, a cambio de dinero, si es que podía conseguirlo, de su buena fortuna. En realidad, Maud Blandy no había obtenido dinero, no había logrado siquiera vender su trabajo en parte alguna, irónico corolario para quien había hecho ver al entrevistado en un derroche de patetismo, como pronto se daría cuenta, la importancia que revestía para ella que la gente se le mostrase accesible. Mas esta oscura celebridad ni siquiera hubiera necesitado ese argumento. No sólo le había permitido a Maud, con su presta disponibilidad, que tentara la suerte, como ella misma decía, sino que se había prestado a hacerlo de modo completamente febril, y todo con el único objeto de mostrarle que había gente aún más marginal que ella misma, aunque él podía haber puesto dinero sobre la mesa, aunque podía haberse mercado, como solía decirse, un par de columnas, formaba parte del lujo, bastante irritante por otra parte, que quería brindarse a sí mismo el hecho de que sintiera reparos en hacerlo. Anhelaba con toda su alma saborear el dulce, pero sin manejos extraños. Deseaba tomar la manzana dorada directamente del árbol, mas parecía improbable que fuera a fructificar allí para él de modo espontáneo. Le había confesado a Maud en un susurro su gran secreto. Para sentirse inspirado, para trabajar con eficacia, tenía que sentirse apreciado, para beneficiarse así a recibir él, por así decirlo, efecto de rebote.
El artista, un ser necesariamente sensible, vivía del ánimo que le insuflaban los demás, de saber que la gente le quería un poco y de que se lo recordaran, de saber que le querían al menos lo suficiente para halagarle un poco. Habían hablado de esto y el entrevistado, como él mismo decía, se había puesto a su merced. Le había susurrado al oído que, si bien podía semejar un signo de debilidad y estolidez, para ser realmente él mismo, para ser lo que fuera y sin duda para rendir al máximo, necesitaba el aliento de la comprensión. Si disfrutaba con la atención, no digamos ya con el elogio, eso era todo. Pasar sistemáticamente inadvertido le frustraba en lo más íntimo. Temió que ella pensara que había hablado más de la cuenta, pero al despedirse la autorizó a que repitiera una parte de lo dicho. Acordaron que dejaría caer con buenas palabras, que le gustaban los halagos. En cuanto a la manera correcta de expresarlo, estaba seguro de poder confiar en su buen gusto. Maud se comprometió a enviarle las pruebas de la entrevista, pero después de todo solo pudo enviarle el manuscrito mecanografiado. Si Maud Blandy hubiera poseído un apartamento decorado con 83 fotografías, todas ellas en lujosos marcos, si hubiera residido en Earl's Court Road, si hubiera sido tan sonrosada, lustrosa y pudiente, si hubiera tenido ese algo que, cuando ella misma quería referirse sin vulgaridad al punto idóneo en la escala social, insistía en definir como inconfundiblemente patricio, si hubiera poseído todo eso, habría desdeñado todos los demás dulces, habría tomado asiento muy digna y habría dejado que el mundo se afanara, habría dedicado los domingos a agradecer en silencio su buena estrella y no se le habría dado un ardite distinguir una Kodak de otra o siquiera las técnicas de un novelista de las de otro. En suma, salvo en su desaforado anhelo de alabanzas, el entrevistado coincidía tan exactamente con lo que a Maud le hubiera encantado ser, que la consagración definitiva de su carácter vino dada por el hecho de que se dirigiese a ella como si sólo le interesara averiguar su opinión sobre el alma finlandesa. Había asistido los 4 sábados en que se había representado la obra, en tanto que Maud había tenido que esperar hasta aquel día, y eso que dependía de ello su sustento, para obtener la indirecta caridad de una butaca de platea ostensiblemente mala. Poco importaba a qué había acudido él al teatro. Podía leer en algún lugar que se referían a él como un espectador ostensiblemente asiduo de la interesante obra. Le bastaba con que no le reprochara nada. Sin embargo, detectaba una inquieta ansiedad, insólita en alguien tan pudiente, en sus ojos suplicantes, que ahora se daba cuenta, carecían del menor destello de inteligencia, pero tampoco eso tenía la menor importancia. Mientras Maud analizaba estas impresiones, entrevió a Howard Big y empezó a abrirse paso entre la gente, alejándose poco a poco de su mecenas. Su colega, que acababa de surgir en ese momento y al parecer aguardaba para decirle algo, serviría de pretexto para esfumarse antes de que el pobre hombre comenzara a acusarla de haberle fallado. Ella tenía la impresión de haberse fallado a sí misma tanto que no hubiera dudado en responderle que no era él el más indicado para quejarse. Por suerte, sonó la llamada del final del intermedio y la tensión se relajó. Todos se agolparon para ocupar sus asientos y su camarada tenía la suficiente confianza para designarle así. Consiguió, gracias a algún cambio de sitio de los espectadores, ocupar una butaca a su lado. Traía consigo el halo de la profesión. Iba a toda prisa de una cita a otra, así que sólo podría presenciar un acto. Había asistido a los demás en días distintos, y la manera en que ahora se metía a ver el tercero, después de haber conseguido encontrar una oportunidad para el cuarto, le recordaba de nuevo a Maud que aquello era la verdadera vida. La suya propia no era sino una imitación. Sin embargo, hete aquí que antes de alzarse el telón, cuando él le preguntó quién era aquel amigo suyo gordo, parecía ser él quien la había sorprendido en el acto de dar lustre a su vida. Mortimer Marshall, repitió él, no bien hubo contestado ella con cierta sequedad a su pregunta. Ni idea. No se lo diré, pero sí que lo sabes, dijo ella. Lo que sucede es que te has olvidado. Después de entrevistarlo te hablé de él. Su amigo se quedó pensativo y lo recordó. Ah, sí, y me enseñaste lo que habías hecho. Recuerdo que era muy bueno lo que escribiste. Ya veo que no te acuerdas de nada, replicó ella en tono aún más seco. Lo que conseguí hacer sobre él no te lo enseñé, por la sencilla razón de que no conseguí hacer nada. Tú no llegaste a saber lo que escribí, nadie lo ha visto, no lo quisieron publicar. Hablaba refrenando la vibración, pero seguían esperando. Él se volvió a mirarla. Con ello,
Maud se desconcertó todavía un poco más. ¿Quién es? Nadie, nada de lo que hago, nada, nadie lo quiere. Él es un caso perdido, mejor dicho, lo soy yo, no valgo, y él lo sabe. Vamos, vamos. El joven la contradijo afablemente, pero de manera vaga. ¿Te ha dicho él estas cosas? No, lo peor es eso, es educadísimo. Piensa que está en mi mano hacer algo. ¿Por qué no le dices que sabe muy bien que no es así? Maud estaba impaciente, se rindió. ¿Qué sé yo lo que sabe? Solo sé que desea que le quieran. Es decir, que te ha propuesto a ti que le quieras. Desea ser amado por el gran corazón del público, que se expresa a través de su órgano natural. Le gustaría estar donde Baden Muffet. Ah, no, espero que no, dijo Brick con maligna fruición. A Maud le impresionó el tono con que dijo esto. ¿Quiere decir que a Baden Muffet le ha sucedido lo que habíamos hablado? Él la miró con gesto tan extraño que Maud tuvo un sobresalto de curiosidad. ¿Me estás diciendo la verdad? ¿Ha sucedido algo? Lo más insólito del mundo, desde que nos vimos por última vez. Somos increíbles, ¿sabes? Tú y yo juntos. Tenemos vista, y lo que vemos acaba sucediendo siempre, normalmente en el plazo de una semana. Es para no creérselo, pero en nuestro caso lo es. En cualquier caso, empieza el espectáculo. ¿Quieres decir? Preguntó ella, que ha empezado ya a sentir pánico. Él quería decir exactamente lo que decía. Ha vuelto a decirme por carta que desea verme y nos hemos emplazado para el lunes. Entonces, ¿en qué se diferencia del juego de antes? En todo. Quiere averiguar a través de mí, puesto que yo le he servido antes, si se puede hacer algo. On a besoin d'un plus petit que ça. No te pongas nerviosa y ya verás cómo damos con algo. Era una buena noticia, pero el modo de conducirte de Howard ejercía en ella los efectos de una ráfaga de aire gélido. Espero, dijo Maud, que al menos tu conducta con él sea impecable. Bueno, tú misma lo podrás juzgar. No se puede hacer nada en absoluto. Aunque parezca ridículo, es demasiado tarde, y le está bien empleado. No pienso engañarle, ciertamente, pero me lo voy a pasar en grande. Los violines seguían sonando y Maud calló un momento. Bueno, tú más o menos vivías a costa de él. Vives de este tipo de cosas, quiero decir. Exacto. Por eso es por lo que el asunto me repugna. Maud vacilaba otra vez. No hay que morder la mano del que te da de comer, ¿no? Howard miró hacia lo lejos como si la frase hubiese sido, aunque mínimamente desagradable, conscientemente lapidaria. De todas las cosas posibles, esa es precisamente la que no voy a hacer. Si el impulso universal es no morder la mano que nos da de comer, yo apelo a nuestro interés, no dejando que interfiera con nosotros. No van a atacar en un caso y el contrario no serviría de nada. Si se ha metido ahí, déjale que salga él solo como pueda. Para mí el espectáculo consiste en ver si lo logra. ¿Y no ayudarle al pobre desgraciado? Vic poseía una lucidez ominosa. Lo diabólico del caso es que nadie puede ayudarle. Su única idea de la ayuda desde el día que abrió los ojos ha sido que le mencionaran en lugar preeminente. Menuda palabra. Ese es el único modo de ayuda que existe en relación con él. Entonces, ¿qué puede hacer un personaje así cuando desea cortar? Cuando desea una clase especial de preeminencia que funcione como una trampilla en una pantomima y le permita esfumarse cuando la situación lo exija. Debe decir, por favor, ahora deseo que no se vuelvan a hablar de mí, nunca, jamás. ¿Puedes imaginarte el éxito que cosecharía por doquier? Imagínate los titulares de la prensa norteamericana. No, debe morir como ha vivido, siendo el principal personaje público de su época. Pues me parece horrible, suspiró ella, y añadió sin solución de continuidad. ¿Qué crees que le ha sucedido? ¿Los horrores que no iba a contarte? Solo pregunto si crees que anda metido en un aprieto. El joven quedó pensativo. Es obvio que no ha podido cambiar de modo de ser, eso nunca. Tal vez lo único que sucede es que su futura mujer se lo ha pensado mejor, ni más ni menos. Pero, con todo el parloteo sobre sus hijos, yo creí que estaba casado. Naturalmente, de otro modo no habrían parloteado tanto de la enfermedad, fallecimiento y sepelio de su querida esposa. ¿No recuerdas hace 2 años? Sir A. B. C. Baden-Moffat, KGB, MP, ha expresado taxativamente su deseo de que no se envíen flores al funeral de la difunta Lady Baden-Moffat. Y al día siguiente,
Estamos autorizados a afirmar que el rumor que se ha propalado en cuanto a que Sir A. B. C. Baden-Moffat ha expresado una objeción al envío de flores con motivo de las exequias de la difunta Lady Baden-Moffat se basa en una valoración errónea de las opiniones extremadamente personales de Sir A. B. C. Baden-Moffat. Los tributos florales recibidos hasta el momento en Queensgate Gardens descuellan por su número y variedad y han sido una fuente de satisfacción dentro de lo que el trance permite para el desconsolado viudo. Con el inevitable colofón de los comentarios del desolado caballero, la semana siguiente, bajo el título de Las flores funerarias como moda, concedidos por medio de presiones posiblemente indiscretas a una joven promesa del periodismo, siempre a la casa de la palabra auténtica. Ya puedo suponer quién era, sentenció Maud tras unos instantes, la joven promesa del periodismo. Le incitaste tú. Dios me libre. Yo iba detrás resollando. Eres más que cínico. ¿Y a qué llamas tú ser más que cínico? A ser sardónico, malvado, prosiguió ella, diabólico. Exactamente, pero eso de ser cínico. Ser un poco cínico está bien. Pero Vic volvió al terreno que habían abandonado. ¿A qué me ibas a decir que debe su preeminencia este Mortimer Marshall? Ella, sin embargo, no deseaba seguirle a ese terreno. Su curiosidad por el otro tema no se había agotado. ¿Estás seguro, entonces, de que nuestro desconsolado caballero contraerá segundas nupcias? Al oír esto, su amigo dio muestras de impaciencia.